Mis queridos hermanos y hermanas, me alegra estar con ustedes esta noche. Oro para que mi mensaje sea útil para ustedes en sus circunstancias actuales y durante toda su vida. El Señor advirtió a la primera generación de santos de los últimos días que tuvieran cuidado en cuanto a vosotros mismos. Esa advertencia proporciona el preámbulo para mi mensaje. Intento recordarle a cada uno de nosotros de las susceptibilidades mortales y las desviaciones diabólicas que pueden unirse para producir nuestra ruina espiritual. Leí enseñó que es necesario que haya una oposición en todas las cosas. Si no es así, la justicia no podría efectuarse. En el ámbito del progreso espiritual, esa oposición es provista por las tentaciones de Satanás. En las revelaciones modernas, aprendemos que es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres, o ellos no podrían ser sus propios agentes. El presidente Romney enseñó: los santos de los últimos días saben que hay un Dios. Con la misma certeza saben que Satanás vive, que es un poderoso personaje espiritual, el archienemigo de Dios, del hombre y de la rectitud. El presidente Romney luego describió uno de los métodos de Satanás. Satanás es un hábil imitador, y como la verdad genuina del Evangelio se brinda al mundo en una abundancia cada vez mayor, él difunde de la misma manera la contramoneda de la falsa doctrina. Satanás usa todos los dispositivos posibles para lograr sus propósitos de degradar y esclavizar a cada alma. Él intenta distorsionar y corromper todo lo que se ha creado para el bien del hombre, a veces diluyendo aquello que es bueno y a veces camuflando aquello que es malo. Generalmente pensamos en Satanás atacándonos en nuestro punto más débil. El presidente Kimball describió esta técnica cuando dijo: Lucifer y sus seguidores conocen los hábitos, las debilidades y los puntos vulnerables de todos, y los aprovechan para llevarnos a la destrucción espiritual. Al igual que el legendario Aquiles, que era inmune a cada golpe mortal, excepto al de su talón, muchos de nosotros tenemos una debilidad especial que puede ser explotada para nuestra ruina espiritual. Para algunos, esa debilidad puede ser el gusto al licor. Para otros, puede ser una vulnerabilidad inusual a la tentación sexual, o una susceptibilidad al juego compulsivo, o la especulación imprudente. Para otros, puede ser una ansia por el dinero o el poder. Si somos sabios, conoceremos nuestras debilidades especiales, nuestros talones de Aquiles espirituales, y nos fortaleceremos contra la tentación en esas áreas. Pero nuestras debilidades no son las únicas áreas donde somos vulnerables. Satanás también puede atacarnos donde creemos que somos fuertes, en las áreas donde estamos orgullosos de nuestras fortalezas. Se acercará a nosotros a través de los mejores talentos y dones espirituales que tenemos. Si no somos cautelosos, Satanás puede causar nuestra ruina espiritual al corrompernos a través de nuestras fortalezas, así como al explotar nuestras debilidades. Ilustraré esta verdad con una veintena de ejemplos. Mi primer ejemplo se refiere a los esfuerzos de Satanás por corromper a una persona que tiene un compromiso inusual a una doctrina o mandamiento en particular del Evangelio de Jesucristo. Esto podría ser un talento inusual para la obra de historia familiar, un compromiso extraordinario con el gobierno constitucional, un talento especial en la adquisición de conocimiento o cualquier otro talento o compromiso especial. En un mensaje memorable dado en la Conferencia General de octubre de 1971, el presidente Boyka Packer comparó la plenitud del Evangelio con un teclado de piano. Nos recordó que una persona podría ser atraída por una sola tecla, como una doctrina que quiere escuchar que se toque una y otra vez. Él explicó: algunos miembros de la iglesia que deberían tener mayor prudencia seleccionan una o dos teclas favoritas y las tocan incesantemente hasta enfadar a los que los rodean.
pueden adormecer su propia sensibilidad espiritual. Se les olvida que hay una plenitud del Evangelio, la cual rechazan prefiriendo una nota favorita. Esto se convierte exagerado y distorsionado, guiándolos fuera hacia la apostasía. Fin de la cita. Podríamos decir de tales personas como el Señor dijo de los miembros de la secta cuáquera en una revelación dada en 1831. He aquí os digo que desean saber la verdad en parte, pero no toda. Entonces yo digo, ten cuidado de una tecla favorita. Si tocan una tecla para excluir o perjudicar seriamente la armonía de todo el teclado del Evangelio, Satanás puede usar tu fuerza para derribarte. Satanás también intentará causar nuestra ruina espiritual al tentarnos a aplicar mal nuestros dones espirituales. Las revelaciones nos dicen que hay muchos dones y que a cada hombre se le da un don por el poder del Espíritu de Dios. Todos estos dones provienen de Dios, para el beneficio de los hijos de Dios. La mayoría de nosotros hemos visto personas a quienes el adversario ha extraviado por la corrupción de sus dones espirituales. Mi madre compartió uno de estos ejemplos, algo que ella había observado mientras estudiaba en BYU hace muchos años. Un hombre que vivía en una comunidad en Utah tenía un poderoso don para sanar. La gente lo buscaba por bendiciones. Muchos venían desde afuera de su barrio y su estaca. Con el tiempo, hizo casi una profesión de dar bendiciones. Como parte de sus viajes a varias comunidades, llegó a los apartamentos de los estudiantes de BYU, preguntando si querían bendiciones. Este hombre había perdido de vista la dirección revelada de los dones espirituales, siempre recordando para qué son dados. Se da un don espiritual para beneficiar a los hijos de Dios, no para magnificar la prominencia o gratificar el ego de la persona que lo recibe. El sanador profesional que olvidó esa lección perdió gradualmente la compañía del Espíritu y finalmente fue excomulgado de la iglesia. Otra fortaleza que Satanás puede explotar para buscar nuestra ruina es un fuerte deseo de entender todo acerca de cada principio del Evangelio. ¿Cómo podría funcionar eso a nuestro detrimento? La experiencia enseña que si este deseo no es disciplinado, puede hacer que algunos persigan sus búsquedas más allá de la ortodoxia, buscando respuestas a los misterios en lugar de a una comprensión más firme y una mejor práctica de los principios básicos del Evangelio. Algunos buscan respuestas a preguntas que Dios no ha elegido responder. Otros reciben respuestas, o piensan que las reciben, en formas que son contrarias al orden de la Iglesia. Para tales buscadores, Satanás está listo para engañar a través del sofisma o la revelación espuria. Las personas que tienen hambre de una comprensión completa de todas las cosas deben disciplinar sus preguntas y sus métodos, o pueden acercarse a la apostasía sin siquiera saberlo. Puede ser igual de peligroso el exceder la ortodoxia como lo es el no alcanzarla. La seguridad y la felicidad que se nos promete reside en guardar los mandamientos, no en descontarlos o multiplicarlos. Estrechamente relacionado con este ejemplo está la persona que tiene un fuerte deseo de ser guiado por el Espíritu del Señor, pero que imprudentemente extiende esa fuerza hasta el punto de desear ser guiado en todas las cosas. El deseo de ser guiado por el Señor es una fortaleza, pero debe acompañarse de un entendimiento de que nuestro Padre Celestial deja muchas decisiones a nuestra elección personal. La toma de decisiones personales es una de las fuentes de crecimiento que debemos experimentar en la mortalidad. Las personas que tratan de trasladar todas las decisiones al Señor y suplican revelación en cada elección, pronto encontrarán circunstancias en las que orarán por guía y no la recibirán. Por ejemplo, es probable que esto ocurra en esas numerosas circunstancias donde las opciones son triviales o donde cualquiera de las dos opciones es aceptable.
Deberíamos estudiar las cosas en nuestra mente, utilizando los poderes de razonamiento que nuestro Creador ha colocado dentro de nosotros. Entonces debemos orar por guía y actuar en consecuencia si la recibimos y en nuestro mejor juicio si no la recibimos. Las personas que persisten en buscar orientación reveladora para temas sobre los cuales el Señor no ha elegido dirigirnos, pueden inventar una respuesta salida de su propia fantasía o prejuicio. O incluso pueden recibir una respuesta a través de una falsa revelación. La revelación de Dios es una realidad sagrada, pero como otras cosas sagradas debe ser apreciada y usada adecuadamente para que una gran fuerza no se convierta en una debilidad que nos incapacite. Cada uno de estos ejemplos de cómo nuestras fortalezas pueden convertirse en nuestra ruina podrían ser el tema de un discurso entero. Pero la cantidad de ilustraciones que deseo darles me obliga a limitar mis comentarios en cada una de ellas. Los honores que recibimos a veces de nuestros compañeros son potencialmente una fortaleza, pero debemos recordar que Satanás también puede convertirlos en nuestro perjuicio. Debemos tener cuidado de no ser como el profeta Balaam. El apóstol Pedro dijo que Balaam amaba el pago de la inrectitud, que el Elder McConkie interpretó como los honores de los hombres y las riquezas del mundo. Los honores pueden venir, pero debemos tener cuidado de que no desvíen nuestras prioridades y compromisos con las cosas de Dios. La disposición a sacrificar todo lo que poseemos en la obra de Dios es seguramente una fortaleza. De hecho, es un convenio que hacemos en lugares sagrados. Pero incluso esta fuerza puede derribarnos si no podemos limitar nuestros sacrificios a las cosas que el Señor y sus líderes nos han pedido en este momento. Deberíamos decir con alma, ¿por qué debería desear más que realizar la obra a la que he sido llamado? Las personas que consideran insuficiente pagar su diezmo y ofrendas y trabajar en los llamamientos a los que han sido llamados, pueden ser fácilmente extraviados por grupos sectarios y otros medios extraños por su disposición a sacrificarse. Algunas personas tienen una conciencia social finamente desarrollada. Responden a la injusticia social y al sufrimiento con gran preocupación, compromiso y generosidad. Con certeza, una fortaleza espiritual, algo que muchos necesitamos en mayor medida. Sin embargo, las personas que tienen esta gran cualidad deben ser cautelosas para que no les obligue a sobrepasar otros valores fundamentales. Mi conciencia social no debe hacerme obligar a otros a usar su tiempo y sus medios para cumplir mis objetivos. No somos bendecidos por magnificar nuestro llamamiento con el tiempo y los recursos de otra persona. Se nos manda a amar a nuestros vecinos, no a manipularlos, incluso si son propósitos justos. Del mismo modo, no deberíamos sentirnos enajenados por nuestra iglesia o sus líderes cuando se abstienen de usar la retórica del evangelio social o de asignar recursos de la iglesia para fines favorecidos por otros. Debemos recordar que el Señor le ha dado a su iglesia restaurada una misión única que no se le ha dado a otros. Debemos concentrar nuestros esfuerzos primarios en aquellas actividades que solo pueden lograr las autoridades del sacerdocio, como el predicar el Evangelio y redimir a los muertos. Hay una gran fuerza en estar altamente enfocados en nuestras metas. Todos hemos visto los frutos favorables de ese enfoque. Sin embargo, un enfoque intenso en las metas puede hacer que una persona olvide la importancia de los medios justos. Cuando serví en una presidencia de estaca, un hombre me presumió de la forma en la que había logrado preservar su objetivo de asistencia perfecta a nuestras reuniones de liderazgo de estaca. Se le pidió que se presentara a su cambio de turno en un momento de una de nuestras reuniones de estaca. Cuando su jefe le negó la solicitud de permiso para asistir a la reunión de la iglesia, me dijo con orgullo que llamó y dijo que estaba enfermo para poder venir de todos modos. Vigilé a ese hombre desde entonces. Me pregunto si robaría dinero para pagar su diezmo. Pueden pensar que es un ejemplo extremo, pero ilustra el punto que deseo hacer. No podemos estar tan preocupados por nuestras metas
que pasemos por alto la necesidad de utilizar medios justos para alcanzarlas. Otra ilustración de una fortaleza que puede convertirse en nuestra ruina se refiere al maestro carismático. Con una mente entrenada y una forma hábil de presentación, un maestro puede ser inusualmente popular y efectivo en la enseñanza. Pero Satanás tratará de usar esa fuerza para corromper al maestro, al animarlo o animarla a reunir seguidores o discípulos. Un maestro de la iglesia, de su sistema educativo o profesor universitario sud, que reúne tales seguidores y lo hace por riqueza y honor, es culpable de superchería sacerdotal. La superchería sacerdotal es que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y la alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sión. Los maestros que son más populares, y por eso más efectivos, tienen una susceptibilidad especial a esta forma de superchería. Si no tienen cuidado, su fuerza puede convertirse en su ruina espiritual. Pueden llegar a ser como Almon-Babit, con quien el Señor no estaba contento, porque, como dice la revelación, ambiciona imponer su propio criterio en lugar del consejo que yo he ordenado, sí, el de la primera presidencia, y levanta un becerro de oro para que mi pueblo lo adore. La familia, la institución más sagrada en la mortalidad, es un entorno en el que Satanás está especialmente ansioso por usar fortalezas para provocar nuestra ruina. Mi primera ilustración bajo este encabezado está dirigida a los proveedores. La Biblia dice que es un don de Dios el regocijarnos en nuestros labores, pero esta fuerza puede corromperse. Nuestros labores y la prosperidad y el reconocimiento que logramos por ellos pueden convertirse fácilmente en un Dios que colocamos delante de aquel que dijo, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Llevado al exceso, el amor y el compromiso por el trabajo también pueden convertirse en una excusa para descuidar responsabilidades familiares y eclesiásticas. La mayoría de nosotros podríamos citar más de una ilustración de esta realidad. A un nivel más sensible, el justo deseo de un hombre de actuar en su posición de líder en su familia, si no se ejerce con rectitud, puede llevarlo a la santurronería, el egoísmo, la dictadura e incluso la brutalidad. Una advertencia oportuna contra este peligro es la franca instrucción del Señor de que es la naturaleza y la disposición de aquellos que tienen poca autoridad el ejercer injusto dominio. Todos debemos atender la dirección de que la autoridad del sacerdocio debe ejercerse mediante la persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre y amor sincero. Del mismo modo, los deseos justos y apropiados de una mujer para hacer crecer, desarrollar y magnificar sus talentos, sus deseos fundamentalmente reforzados por las enseñanzas feministas actuales, también tienen sus manifestaciones extremas, que pueden conducir a intentos de evitar el liderazgo del sacerdocio, a la defensa de ideas fuera de armonía con la doctrina de la Iglesia o incluso al abandono de las responsabilidades familiares. Otra área en la que las fortalezas pueden convertirse en nuestra ruina se refiere a las finanzas. Se nos ordena dar a los pobres. ¿Podría llevarse al exceso el cumplimiento de esa obligación cristiana fundamental? Creo que se puede. Y creo que he visto ejemplos de eso. Quizás también hayan visto casos en los que las personas cumplieron su deber a tal extremo que empobrecieron a sus propias familias al gastar recursos de propiedad o tiempo necesarios para los miembros de su familia. Quizás este exceso explica el por qué el rey Benjamín, quien ordenó a su pueblo que diera sus bienes a los pobres, alimentando al hambriento, vistiendo al desnudo, visitando al enfermo y administrando para su alivio, tanto espiritual como temporalmente,
También les advirtió que vean que todas estas cosas se hagan con prudencia y orden, porque no es necesario que un hombre corra más aprisa de lo que sus fuerzas le permiten. Similarmente, una revelación dada al profeta José Smith durante el tiempo que estaba traduciendo el Libro de Mormón le advirtió: no corras más aprisa ni trabajes más de lo que tus fuerzas y los medios proporcionados te permiten traducir. Otras ilustraciones de cómo nuestras fuerzas pueden convertirse en nuestra ruina se refieren a la actividad de aprendizaje. El deseo de saber es seguramente una gran fortaleza. El hambre de aprender es loable, pero los frutos del aprendizaje hacen a alguien particularmente susceptible al pecado del orgullo. También lo hacen los frutos de otros talentos y logros, como el deportivo o el artístico. Es fácil para los eruditos y los expertos olvidar sus propias limitaciones y su total dependencia de Dios. Los logros en la educación superior brindan a las personas mucho reconocimiento y sentimientos reales de autosuficiencia, pero debemos recordar las frecuentes advertencias del Libro de Mormón de no jactarnos de nuestra propia fuerza o sabiduría, no sea que seamos abandonados a nuestra propia fuerza o sabiduría. Del mismo modo, el profeta Jacob se refirió a ese astuto plan del maligno y señaló que cuando las personas son instruidas, lo que significa que tienen conocimiento, se creen sabias, lo que significa que piensan que tienen la capacidad para la sabia aplicación del conocimiento. Las personas que piensan que son sabias de esta manera no escuchan el consejo de Dios, porque lo menosprecian, suponiendo que saben por sí mismos. En esta circunstancia, el profeta dijo: su sabiduría es locura, y de nada les sirve y perecerán. El ser instruido es bueno, concluye la palabra del Señor, si hacen caso a los consejos de Dios. Otro ejemplo. Un grado inusual de fe en Dios, un don espiritual y una fuerza genuina se puede distorsionar a fin de perjudicar seriamente las actividades académicas. He conocido personas que comenzaron sus estudios académicos con gran ímpetu, pero a medida que pasaba el tiempo, no continuaron invirtiendo el mismo tiempo que necesitaban en sus estudios, porque suponían que habían desarrollado una fe tan grande que si simplemente trabajaban en la iglesia, el Señor los bendeciría para lograr sus objetivos académicos. De esta manera, la supuesta fuerza de su fe se convirtió en la causa de su ruina académica. Podríamos decirles a ellos como el Señor le dijo a Oliver Cowdery cuando fracasó en sus esfuerzos para traducir: «He aquí, es por motivo de que no continuaste como al comienzo. Has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces debes preguntarme si está bien». Aquí el Señor nos aconseja sobre el equilibrio. La fe es vital, pero debe ir acompañada del trabajo personal apropiado para la tarea. Solo así calificamos para la bendición. El enfoque apropiado para los estudiantes es estudiar como si todo dependiera de ellos, y luego orar y ejercer fe como si todo dependiera del Señor. Una fuerza relacionada que puede corromperse para la ruina de un estudiante es el deseo de sobresalir en un llamamiento de la iglesia. Recuerdo a un estudiante graduado que utilizó su servicio de la iglesia como un medio para escapar de los rigores de sus estudios. Él fue más allá de lo que llamamos tiempo de servicio en la iglesia y se convirtió casi en un trabajador de tiempo completo para la iglesia, ofreciéndose constantemente como voluntario para cada asignación adicional y brindando ayuda que fue muy apreciada en las diversas organizaciones y actividades de la iglesia, pero finalmente falló en sus estudios y atribuyó su fracaso a la carga excesiva de trabajo de la iglesia. Su fuerza se convirtió en su ruina. Muy parecido, recuerdo las preocupaciones que me expresó el presidente Harold B. Lee cuando yo era el presidente de BYU. Poco antes de que se dedicara al templo de Provo, me contó de su preocupación de que la accesibilidad del templo haría que algunos estudiantes de BYU asistieran al templo con tanta frecuencia que descuidarían sus estudios.
Me instó a trabajar con los presidentes de estaca de BYU para asegurarnos de que los estudiantes entendieran que incluso algo tan sagrado e importante como el servicio del templo debía hacerse con prudencia y orden, para que los estudiantes no descuidaran los estudios, que deberían ser el enfoque principal de su tiempo durante estos años. Dejando la lista de peligros para los estudiantes, llego ahora al tema del patriotismo. El amor al país es seguramente una fortaleza, pero llevado al extremo puede convertirse en la causa de una ruina espiritual. Hay algunos ciudadanos cuyo patriotismo, como lo definen, es tan intenso y tan consumidor que parece anular cualquier otra responsabilidad, incluso la familia y la iglesia. Por ejemplo, advierto a los patriotas que participan o dan provisiones a ejércitos privados y hacen preparativos privados para conflictos armados. Su celo excesivo por un aspecto del patriotismo les está haciendo correr el riesgo de una ruina espiritual. Al apartarse de la sociedad de la iglesia y del gobierno de las autoridades civiles, a quienes nuestro artículo de fe nos somete a todos. Otra fortaleza que puede convertirse en nuestra ruina proviene de la autosuficiencia. Se nos dice que seamos autosuficientes, proveyendo para nosotros y para quienes dependen de nosotros. Pero el éxito en ese esfuerzo puede fácilmente convertirse en el materialismo. Esto sucede cuando llevamos la virtud de proveer por nosotros mismos hasta el punto de una preocupación excesiva por acumular los tesoros de la tierra. Creo que esta relación identifica al materialismo como una debilidad mormona particular. Un ejemplo clásico de cómo Satanás puede persuadir a algunos para que impulsen una fuerza legítima a tal exceso que se convierte en una debilidad incapacitante. El deseo de seguir a un profeta es, sin duda, una fortaleza grande y apropiada. Pero incluso esto tiene sus manifestaciones potenciales peligrosas. He oído hablar de más de un grupo que está tan decidido a seguir las palabras de un profeta muerto que han rechazado las enseñanzas y consejos de los vivos. Satanás ha usado esa corrupción desde el comienzo de la restauración. Recordarán la dirección de José Smith para que los santos se reunieran en Kirtland, Ohio, luego en Missouri y luego en Illinois. En cada punto del camino, un cierto número de santos cayeron, clamando «profeta caído», como excusa para adherirse a las palabras anteriores y rechazar la dirección actual. Lo mismo sucedió después de la muerte del profeta José Smith, cuando algunos santos aprovecharon una declaración u otra del profeta fallecido como base para patrocinar o unirse a un nuevo grupo que rechazó el consejo de los vivos. Seguir al profeta es una gran fortaleza, pero debe ser consistente y actual. No sea que conduzca a la ruina espiritual que resulta de rechazar la revelación continua. Bajo ese principio, la diferencia más importante entre los profetas muertos y los vivos es que aquellos que están muertos no están aquí para recibir y declarar las últimas palabras del Señor a su pueblo. Si lo estuvieran, no habría diferencia entre los mensajes de los profetas. Se observa una distorsión relacionada en la práctica de aquellos que seleccionan algunas declaraciones de las enseñanzas de un profeta y las usan para apoyar su agenda política u otros propósitos personales. Al hacerlo, generalmente ignoran las implicaciones contrarias de otras palabras proféticas, o incluso el claro ejemplo de las propias acciones del profeta. Por ejemplo, he mantenido correspondencia con varios miembros de la iglesia que intentaron usar algo que al presidente Benson se le cita diciendo como base para negarse a presentar una declaración de impuestos sobre la renta o pagar impuestos de valor agregado. He tratado de persuadir a estas personas de que su interpretación no puede ser lo que el presidente Benson pretendía, porque tanto él como sus predecesores en este sagrado cargo y todas las autoridades generales han presentado fielmente sus declaraciones de impuestos y han pagado los impuestos requeridos por la ley. Los siervos del Señor están bajo las órdenes del Maestro de seguirlo
y ser un ejemplo para el rebaño. Deberíamos interpretar sus palabras a la luz de su caminar. Tomar las palabras de un profeta para apoyar una agenda privada, política o financiera o de otra manera es tratar de manipular al profeta, no seguirlo. Otras fortalezas que pueden usarse para nuestra ruina son los dones de amor y tolerancia. Claramente son grandes virtudes. El amor es una cualidad suprema y la tolerancia es su doncella. El amor y la tolerancia son pluralistas y esa es su fuerza, pero también es la fuente de su debilidad potencial. El amor y la tolerancia están incompletas a menos que estén acompañados por una preocupación por la verdad y un compromiso con la unidad que Dios ha ordenado a sus siervos. Llevado a un exceso indisciplinado, el amor y la tolerancia pueden producir indiferencia a la verdad y a la justicia y oposición a la unidad. Lo que hace a la humanidad libre de la muerte y del pecado no es simplemente el amor, sino el amor acompañado de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la prueba de si somos del Señor no es solo el amor y la tolerancia, sino la unidad. Si no sois uno, dijo el Señor resucitado, no sois míos. Para seguir el ejemplo de amor del Salvador, debemos recordar su explicación de que a quien amo también disciplino, y también que nos disciplina para que seamos uno. En este punto, a medida que me acerco a mi conclusión, necesito advertirme a mí mismo y a cada uno de mis oyentes que la naturaleza misma de este mensaje podría tender a la misma ruina contra la que advierte. Esta idea de que nuestras fortalezas pueden convertirse en nuestras debilidades podría entenderse como implicando que debemos tener moderación en todas las cosas. Pero el Salvador dijo que si somos tibios, nos vomitará de su boca. La moderación en todas las cosas no es una virtud, porque parecería justificar la moderación en el compromiso. Eso no es moderación, sino indiferencia. Ese tipo de moderación va en contra de los mandamientos divinos de servir con todo nuestro corazón, poder, mente y fuerza, a buscar fervientemente las riquezas de la eternidad y a ser valientes en el testimonio de Jesús. La respuesta no es la moderación. ¿Cómo entonces evitamos que nuestras fortalezas se conviertan en nuestra ruina? La cualidad que debemos cultivar es humildad. La humildad es la gran protectora. La humildad es el antídoto contra el orgullo. La humildad es el catalizador de todo aprendizaje, especialmente el espiritual. A través del profeta Éter, el Señor nos dio esta gran visión del papel de la humildad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Y mi gracia es suficiente para todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. También podríamos decir que si los hombres y las mujeres se humillan ante Dios, Él les ayudará a evitar que sus fortalezas se conviertan en debilidades que el adversario pueda explotar para destruirlos. Si somos suficientemente mansos y humildes para recibir consejo, el Señor puede y nos guiará a través del consejo de nuestros padres, nuestros maestros y líderes. Los orgullosos solo pueden escuchar el clamor de la multitud. Pero alguien que se convierte como un niño, como el rey Benjamín dijo, sumiso, manso y humilde, puede escuchar y seguir la voz apacible y delicada, por la cual nuestro Padre Celestial, con la cual el Padre Celestial guía a sus hijos, que son receptivos. Una persona que se felicita a sí misma por su supuesta fuerza ha perdido la protección de la humildad y es vulnerable a que Satanás use esa fuerza para producir su caída. Por el contrario, si somos humildes y enseñables, escuchando los mandamientos de Dios, el consejo de sus líderes y las impresiones del Espíritu, podemos ser guiados.
podemos guiarnos sobre cómo usar nuestros dones espirituales, nuestros logros y todas nuestras otras fortalezas con fines rectos. Podemos ser guiados sobre cómo evitar los esfuerzos de Satanás para usar nuestras fortalezas para causar nuestra ruina. En todo esto debemos recordar y confiar en la dirección y la promesa del Señor. Sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Testifico que esto es cierto, así como testifico de nuestro Señor Jesucristo, cuyo sacrificio expiatorio ha llevado a cabo la resurrección y llevará a cabo toda justicia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Todo camina demasiado lento. Las horas pasan, muchos pensamientos. Ayúdame a salir. Quisiera empezar de nuevo, borrar de mí toda cicatriz. Estar muy alto, llegar hasta el cielo, para estar junto a ti. Tu voz me llama desde lejos, oigo un murmullo suave y lento. Dice que entiendes lo que estoy sintiendo.